Si no te gusta Duolingo, Memrise puede ser otra opción, pero comparado con el Duolingo, Memrise tiene sus ventajas y desventajas y por lo tanto es una app un poco diferente. ¿Cómo funciona? La cosa más importante en la que se basa la Memrise es el sistema de repetición espaciada. Cuando empiezas a aprender un idioma, te aparece una palabra en la pantalla y tú tienes que reconocer su significado en castellano eligiendo una de 4 opciones que te ofrece. Y también al revés. Según mi opinión, es una manera muy buena para aprender palabras nuevas, porque es fácil y divertido. Pero existen varias desventajas también. La app en su versión gratuita no te va a ayudar mucho a la hora de aprender frases enteras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la versión gratis y la versión pagada? ¿Y merece la pena pagarla? Pues para responder directamente, si te gusta esta manera de aprender un idioma, entonces sí, merece la pena pagarla. Primero, en la versión gratis solo puedes acceder a primeros ejercicios de cursos, y en este caso aprenderás pocas palabras nuevas. Versión pagada te da acceso a curso completo. Segundo, en la versión pagada puedes usar opción de aprender idioma mirando grabaciones de nativos hablando este idioma. Y luego existen ejercicios que te ayudan a aprender frases enteras del idioma. Yo usaba la versión pagada para aprender chino y esta opción me gustó porque es una buena manera de aprender a decir frases enteras. Una crítica es que esto se podría hacer más interesante. Y tercera ventaja de la versión pagada son palabras difíciles. La app calcula qué palabras eran las más difíciles para ti y luego puedes practicar solamente estas palabras. En el momento de grabar este video, el precio de la versión pagada es $9 al mes o $7.50 si pagas para el año entero. También puedes pagar $140 y tener el acceso premium para toda la vida. En total, todo lo que te ofrece la versión gratuita no es suficiente para empezar a aprender un idioma. Tal vez podrás aprender algunas palabras y ver cómo suena el idioma, pero para todo lo demás necesitas tener una versión pagada. Y esto podría ser una desventaja principal, porque existen otras apps con versión gratuita que ofrecen mucho más que la versión gratuita de Memrise. Hablando de desventajas, otra es que incluso con la versión pagada no puedes llegar a un nivel muy alto, porque como ya lo he dicho, aprenderás muchas palabras pero menos frases enteras. Pero ahora, ¿qué ventajas te ofrece esta app? ¿Qué ganas con la versión pagada? Para mí, la ventaja más importante es la facilidad del uso. El hecho de que siempre eliges una de 4 opciones es más fácil que tener que escribir una frase entera. Por eso necesitas concentrarte menos para hacer estos ejercicios. Y ahora seguramente vas a preguntar, oye, si pongo menos esfuerzo, voy a aprender menos, ¿no? Pues sí. Y no, justo porque es fácil hacer estos ejercicios, esto te va a motivar para seguir haciéndolo cada día, porque necesitas menos fuerza de voluntad para empezar. Y esto es la razón por la que yo usaba esta app. Era más divertido usarla que Duolingo, donde muchas veces necesitaba escribir frases enteras, y si hago errores se considera incorrecto. Memrise ofrece muchísimos cursos diferentes que se pueden dividir en 2 grupos. Cursos oficiales creados por la misma Memrise y cursos creados por usuarios. Cursos oficiales suelen tener más o menos la misma calidad entre ellos, mientras tanto, cursos creados por usuarios pueden ser muy diferentes. Entre este grupo hay cursos muy buenos y muy malos. Por eso, si empiezas a estudiar un idioma nuevo, te recomiendo usar cursos oficiales. Para hablantes de español existen 10 cursos oficiales de 10 idiomas diferentes. Son estos que puedes ver ahora mismo en la pantalla. También puedes intentar aprender muchos otros idiomas usando cursos creados por usuarios, pero con estos no puedes saber cómo de buenos son. Yo, por ejemplo, quería aprender el idioma albanés con uno de estos cursos, pero luego me di cuenta que usan una pronunciación incorrecta. Por otra parte, los cursos oficiales suelen ser buenos y de vez en cuando se actualizan, por eso no tienen muchos errores. Y ahora, para hacer un resumen y una comparación de Duolingo y Memrise, vamos a destacar 3 diferencias principales entre estas 2 aplicaciones. 1. Con el Duolingo puedes llegar al nivel más alto comparado con la Memrise. 2. Cuando haces ejercicios de Memrise no tienes que escribir casi nada y no te tienes que preocupar de errores de ortografía. Con Duolingo sí. Y 3. Duolingo te ofrece todo su servicio gratuitamente y la opción gratis de Memrise es muy limitada. Con todo esto en la mente, ¿quién podría tener un beneficio de usar Memrise? Pues si apenas estás empezando a aprender un idioma y no te gustan los ejercicios de escribir en Duolingo, Memrise puede ser una app más divertida y más motivadora. Además, si encuentras un curso interesante creado por el usuario, esto también te puede servir. Yo la usaba para empezar a aprender turco y me encantó, pero si este no es tu caso, Memrise no te va a gustar mucho, teniendo en cuenta que lo tienes que pagar. Y si decides usar la versión pagada, hay que prestar atención. Yo decidí pagar para el año entero y cuando este periodo se acabó me cobraron para renovar la suscripción sin saberlo. Al final era mi culpa porque no cancelé la suscripción automática, pero aún así decidí quejarme y me devolvieron el dinero. Os digo todo esto para prestar atención a la hora de pagar y no tener que pasar por todo esto. Y ahora vamos a dar una nota final. Facilidad del uso, un 8. No es un 10 solo porque la versión desktop es un poco complicada, pero la verdad es que es bastante fácil de usar la app. Nivel de idioma que puedes alcanzar, un 3.
Es bastante bajo porque ofrece menos opciones comparado con la Duolingo. Versión gratuita, un 3. Solo es suficiente para explorar la app y el idioma y ver qué te puede ofrecer antes de pagarlo. Versión pagada, un 5. Es suficiente para llegar cerca de un nivel bajo intermedio, pero no con todos los cursos. Versión gratuita de Duolingo ofrece ejercicios para niveles más avanzados comparado con la versión pagada de Memrise. Y finalmente, teniendo en cuenta estas cosas, la nota final sería un 5. Pero a pesar de darle una nota baja, Memrise me ayudó mucho para empezar a aprender turco y para llegar a un nivel A2 en chino. Esta aplicación puede ser útil en algunos casos ya mencionados, bien si apenas estás empezando a estudiar un idioma o bien si quieres aprender muchas palabras con la app y luego usar otros recursos para practicar el uso de estas palabras. Así que si este es tu caso, prueba la versión gratuita y si te gusta mucho, intenta usar la opción pagada. Todo lo que he dicho aquí es solo mi opinión basada en el uso de la app. Si ya has usado Memrise, te agradecería si lo comentases más abajo. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Hasta el próximo video.